Una pasión mundial. Crónicas de las Copas del Mundo. Capítulo 4. Brasil 1950. El fútbol es un deporte de equipo hasta que el portero comete un error, y entonces se convierte en un deporte individual. Alex Welsh, ex arquero. La Cenicienta humilla a los reyes. Cuando los ingleses llegaron a Brasil, fueron recibidos como los reyes del fútbol y estaban entre los grandes candidatos al título. Su selección estaba valorada en $500,000 de libras esterlinas, una fortuna para la época. Y por eso se explica que fuera favorita 500-1 en su juego contra el combinado norteamericano. En Estados Unidos, en tanto, estaban en el polo opuesto, pues sus futbolistas realizaban los más diversos oficios. Tenían un maestro, oficinistas, un repartidor de correo, un carpintero, un lavacopas y un chofer de funeraria. En pocas palabras, ninguno de sus jugadores se ganaba la vida con el fútbol. Pero les prometieron que durante el torneo les darían $100 a la semana. Eso sí, les aclararon que debían lavar su propia ropa. Antes de salir al terreno de juego, los norteamericanos se conformaban con no ser goleados. Sin embargo, el juego era más parejo de lo que se esperaba y el marcador permanecía en blanco. Hasta que a los 38 minutos, el haitiano Joe Gatkins convirtió el gol para Estados Unidos. En la etapa final, los británicos arreciaron sus ataques, pero el grito de gol se les ahogaría una y otra vez en las gargantas. En ocasiones por la impericia de sus delanteros y en otras por la gran actuación del arquero Borghi o la mala suerte. Cuando terminó el partido, la torcida festejó como propio el triunfo del más débil. Y los jugadores norteamericanos fueron llevados en andas. Al difundirse la noticia, se dice que algunos periódicos pidieron su confirmación antes de publicarla. Nadie podía creer que los inventores del fútbol habían sido humillados por la Cenicienta. El triunfo es la mayor sorpresa en mundiales y sobre él se hizo una película, El partido de sus vidas. Por favor, no te olvides de tu like y suscribirte, nos ayudarás mucho en este nuevo proyecto. Brasil era una fiesta. Habían quedado atrás los horrores de la guerra y en 1948, como otro indicio de que se iba hacia la normalidad, la FIFA eligió a Brasil para reanudar las Copas del Mundo. En menos de 2 años los brasileños levantaron en Río de Janeiro o maior estádio do mundo, el imponente Maracaná. Uma importância enorme de ganhar, porque o futebol era um esporte popular. Então, para isso, se resolveu construir o maior estádio do mundo. Isso é uma coisa grave no espírito do brasileiro, porque tudo aqui é o melhor do mundo, é o maior do mundo, né? El Mundial lo arrancaron con una goleada ante México y en su segundo encuentro empataron con Suiza. Cerraron la fase de grupo con un triunfo ante Yugoslavia, que les dio el pase al cuadrangular final. Y en esa instancia, Brasil desató todo su potencial. A Suecia, su primera víctima, la masacró 7-1.
Y cuando aplastaron 6-1 a España, que creían ellos era el rival que les podía pelear el título, sintieron que la copa no se les podía escapar de las manos. Brasil era una fiesta. En los días previos al partido decisivo, el campamento brasileño fue literalmente invadido. Y los futbolistas firmaron autógrafos y pelotas como si ya fueran campeones. Además de recibir la visita de políticos que les prometieron numerosos premios en dinero, relojes, apartamentos y autos. Tampoco la prensa escapó al ambiente triunfalista y algunos periódicos brasileños anticipaban la victoria. Y al menos uno imprimió su portada como si Brasil ya fuera el campeón. Solo faltaba un último paso para que la fiesta fuera completa, y aunque el empate les bastaba para ser campeones, querían ganarle, y si era posible, golear a Uruguai. Tá no papo já essa Copa. Nós vamos ganhar, vamos ganhar. Então faltava só o pobrecito do Uruguai. As apostas que a gente fazia de brincadeira no início do jogo era Brasil 5-0, Brasil 4-1. Le mostraban con la mano, le hacemos 5, le E hacemos chegou 4. ao cúmulo, né, de uma edição no domingo, 16 de julho, um jornal, Saiu Brasil campeão, com fotografia. e o Guido Varela falou para todo mundo: olha o que estão falando aqui, né? A la hora del ya ganó que se había apoderado de todos los brasileños, hubo alguien que excedió todos los límites. El prefecto de Río de Janeiro, Ángelo Méndez de Moraes, quien minutos antes del partido dio un discurso funesto. Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. Inolvidable maracanazo. Previo al Mundial 50, Uruguay era, sin lugar a dudas, la selección más exitosa de Sudamérica. Tenía 2 títulos olímpicos y el único mundial que había jugado. Además, había ganado 8 sudamericanos, mientras que Brasil solo tenía 3 torneos regionales. Todos logrados en condición de local y teniendo que jugar partidos de desempate. Sin embargo, la Celeste había tenido actuaciones poco convincentes en el cuadrangular donde se definía el título. El empate ante los ibéricos y la victoria agónica sobre Suecia hacían desconfiar del potencial uruguayo. Pero ni este hecho ni el amplio favoritismo del local intimidaron al bravo equipo charrúa, como tampoco lo hicieron los 200.000 torcedores que plenaban el imponente Maracaná. Ya su gran capitán, Obdulio Varela, les había advertido a sus compañeros: nunca miren a la tribuna, el partido se juega abajo. Aunque el empate les bastaba para ser campeones, los brasileños salieron a liquidarlo temprano. Pero los celestes aguantaron el vendaval inicial y también contraatacaron con bastante peligro. Al analizar el primer tiempo, La Vanguardia dice que los uruguayos no les dejaron imponer su juego al local. A los virtuosos de la pelota impidiéndoles jugarla, a los duros como Bigode fajándose con ellos. Sin embargo, a los 2 minutos del segundo tiempo estalla el Maracaná. Gol de Friaza y el título está cada vez más cerca. Pero la Celeste no era como la recuerdan muchos, solo garra y corazón. Era un equipo conformado por grandes jugadores. Y a los 66 minutos se juntarían 2 de ellos, Gigia que desborda y tras gran habilitación, Schiaffino de derecha pone el empate. El gol silenciaría la torcida, el miedo se había apoderado del Maracaná.
El gol según Juan Schiaffino. Mi intención era pegarle al primer palo del arquero. Me equivoqué. Fue al segundo. Bendito error. Y cuando faltaban 11 minutos, Ghigia le dio la estocada final con el gol más impactante en la historia de los mundiales. Comenzaba la leyenda. Ghigia cuenta su gol. Barbosa se abrió para cortar el centro. Tiré al arco y entró. Él hizo la lógica y yo la ilógica. Brasil también buscó su milagro, pero los celestes defendieron con uñas y dientes su triunfo. Con el pitazo final y el llanto de vencedores y vencidos, dos pueblos quedaron unidos eternamente por una sola palabra: Maracanazo. Y de él se hablará mientras ruede una pelota. O goleiro maldito. Hasta el minuto 79 del partido que definía el título entre Brasil y Uruguay, el arquero Moacir Barbosa era el mejor de todos. Un cronista lo describió así: felino, seguro, rápido y dispuesto a reanudar el juego de inmediato, elegante, todo un caballero. Pero después del disparo de Alcides Ghigia, que significaría el triunfo uruguayo, su vida cambió para siempre. En el momento de sufrir la caída de su arco, él confesaría que se había querido morir, que se lo tragara la tierra. Naquela hora, se tivesse uma cratera ali, eu pudesse desaparecer, eu desapareceria. Aí o estádio veio abaixo, né? O estádio desmoronou em cima de mim. Lo que no sospechó entonces es que ese remate que se coló entre su cuerpo y el primer palo lo condenaría para siempre. La prensa y la gente lo veían como el causante de la mayor tristeza vivida por el pueblo brasileño. Y lo llamaron o goleiro maldito. A lo largo del tiempo llegaron a tratarlo con desprecio y crueldad. En una ocasión una señora lo señaló mientras le decía en voz alta a su hijo: mira, ese es el hombre que hizo llorar a todo Brasil. Estava na loja e essa senhora entrou para comprar uma lâmpada até, e eu fui atendê-la e ela chamou o garotinho, chamou do cara, o cara estava parado na porta da loja, chamou o garoto e disse: olha, meu filho, esse homem aí foi que fez o Brasil chorar. Ya anciano, durante una entrevista, con lágrimas en los ojos, Barbosa contaría: si no hubiera aprendido a contenerme cada vez que la gente me reprochaba lo del gol, habría terminado en la cárcel, en el manicomio o en el cementerio. En otra entrevista dejó una frase que refleja con crudeza cuál había sido su cruz en la vida: la máxima pena para un crimen en Brasil es de 30 años. Yo pago por aquel gol desde hace 44. En el año 2000, Barbosa moriría por segunda vez después de sufrir durante medio siglo la mayor injusticia en la historia del fútbol. Su hija adoptiva, Teresa Borba, tiene años luchando por redimir su memoria, y hacerlo sería un acto de justicia. Con el arquero y sobre todo con el hombre noble que fue Barbosa. Y que ese pedido de perdón se extienda a la memoria de todo el equipo brasileño que perdió el título ante Uruguay. De alguna manera, ninguno de los 11 futbolistas que jugaron logró salir del Maracaná tras esa derrota.
y todos sufrieron también la crueldad de la prensa y los torcedores, especialmente Bigode y Juvenal. El impacto psicológico que le produjo la derrota a los 11 jugadores quedó registrado por Loris Baena Cuña Neto. Cuando Danilo Alvin le confesó: mira, si yo hubiera muerto tras el pitazo final habría sido mejor para mí. Dios sabe lo que sufrí. Foi jogo de futebol que acabou com a vida de várias pessoas. O meu avô, quando perdeu na Copa de 50, ele veio do Rio para São Paulo de favor, sentado no chão do trem. Una vez papá me dijo, yo no sé si habré hecho bien en hacer ese gol por el famoso recuerdo del pobre Barbosa, ¿no? Lo que quedó en el tintero: curiosidades, anécdotas, datos. El concurso para escoger el afiche fue ganado por el diseñador J. Ney, realizado con el estilo póster. Destaca la pierna de un jugador que lleva una media con las banderas de los países participantes y otros que no estuvieron en la cita mundialista, lo que denota un llamado a la unión. Tenía un cuero más adaptable y costuras más finas, lo que lo hacía más esférico y ligero. Estaba formado por 12 paneles y es la primera pelota que no estaba cosida por fuera. El goleador, Ademir de Meneses, 8 goles. No había tenido que esforzarse mucho la India para alcanzar el boleto para el Mundial de Brasil. La realidad es que lo había hecho sin disputar ningún partido, en virtud del retiro de Birmania, Filipinas e Indonesia. Pero lo peculiar con esta selección es que algunos de sus futbolistas, en lugar de botines, utilizaban un fuerte vendaje en sus pies. Algunos románticos atribuyeron esto a que lo hacían así por comodidad, pero después se sabría que carecían de fondos para comprar botines. La India, que ya había participado en los Olímpicos con algunos jugadores sin calzado, exigió lo mismo a la FIFA. Como sus argumentos no fueron atendidos, decidió no participar. A diferencia de las demás selecciones europeas que viajaron en avión, Italia llegó a Brasil en barco. Y eso tenía una explicación. Un año antes, la nave donde viajaba el Grande Torino se había estrellado contra la Basílica de Superga, y entre las 31 víctimas estaban 18 jugadores del equipo, y eso había traumatizado a toda la nación de la bota. 10 de los 11 titulares de la escuadra azzurra pertenecían al equipo turinés, el mejor del mundo entonces, y su pérdida ocasionó que el fútbol italiano cambiara su estilo de juego por uno más defensivo. Ya eliminadas, las selecciones de México y Suiza cerraban el grupo A, los helvéticos con su tradicional camiseta roja y los mexicanos vistiendo entonces una de color granate. Como no tenían casaca alternativa, el árbitro decidió realizar un sorteo para ver cuál de los dos debía cambiarla. A pesar de que el mismo fue ganado por los mexicanos, caballerosamente los manitos permitieron que los suizos jugaran con su camiseta, y ellos utilizaron la blanquiazul de un equipo local, el Cruzeiro de Porto Alegre. Por la deserción de varias selecciones, la FIFA invitó a 2 eliminados, Portugal y Francia, para integrar el grupo 4. En virtud de los altos costos, los lusos declinaron la invitación, pero Francia aceptó participar. Sin embargo, pidió que le modificaran su calendario. Con 4 días de diferencia, los galos debían jugar en Porto Alegre y Recife, situadas a unos 3.000 kilómetros de distancia y con marcadas diferencias de temperatura. Como no atendieron su solicitud, también renunciaron. Por esta razón, en este grupo solo se jugó el Uruguay 8, Bolivia 0.
Cuando vio el diario ilustrado con la selección de Brasil y el título que los daba como campeones del mundo, el capitán se puso furioso. Compró 20 ejemplares, colocó las portadas en el piso del baño y con una tiza escribió en los sanitarios: pisen y orinen el diario. Así era Obdulio Varela afuera de la cancha, y para saber lo que significaba adentro, basta leer lo que dijo o Correio do Povo tras el triunfo celeste. Llegó a dar la impresión de que prefería salir muerto del gramado a sufrir una derrota. El otro protagonista de esta saga celeste fue Alcides Guigia, el autor del gol más impactante de los mundiales, que irónicamente fue recibido con el más estruendoso silencio. Un silencio que llevó a decir a su autor: solo el Papa, Frank Sinatra y yo callamos al Maracaná. La gloria alcanzada por los jugadores uruguayos nunca se tradujo al vil metal. El periódico El Diario publicó este anuncio de Tiendas Montevideo dirigido a los goleadores contra Brasil. A Guigia y a Schiaffino se les invita a que concurran a Grandes Tiendas Montevideo, a donde se les obsequiará con una hermosa frazada y media docena de toallas de la mejor calidad. Dijo Nelson Rodríguez: cada pueblo tiene su catástrofe nacional. Nuestra catástrofe nacional, nuestro Hiroshima, fue la derrota frente a Uruguay en 1950. No está solo el escritor brasileño en la visión apocalíptica que se le dio al maracanazo. De hecho, tras la dramática derrota se especuló que Danilo Alvin se había suicidado y también que otros jugadores habían sido linchados por torcedores furiosos. La realidad terminó desmintiendo esos rumores, pero sobrevivió la especie de que un número indeterminado de brasileños se había quitado la vida. Ni la prensa de la época ni los trabajos de investigación hacen mención de ello, pero lo cierto es que el mito sigue. Irónicamente, pues esa noticia no tuvo cabida en un drama que se alimentó solo del dolor brasileño, donde sí hubo muertos fue en Uruguay. Los corazones de 8 personas no aguantaron la emoción por el triunfo celeste y fallecieron mientras escuchaban el relato radial. Obdulio Varela decía que huía de las entrevistas por los inventos de los periodistas. ¿Para qué hablar? Los diarios solo tienen 2 cosas verdaderas: el precio y la fecha. Lo cierto es que por eso y las distintas percepciones de sus protagonistas o sus contradicciones, la Biblia del maracanazo nunca podrá ser escrita. 2 ejemplos para ilustrar por qué decimos esto. 2 jugadores uruguayos fueron consultados sobre lo que sintieron durante los 11 minutos finales después del segundo gol de los celestes. Alcides Guigia, su autor, contestó: no se hicieron largos, se hicieron eternos. Mientras que el arquero Máspoli dijo: se murieron, no avanzaron más. Y Obdulio Varela, el hombre que terminó siendo el símbolo de la proeza, deja claro que la verdad es una foto que con el tiempo puede cambiar por completo. En nota aparecida en el diario ABC de España, en julio de 1950, dijo: no hemos tenido mucha fortuna, en otro caso, hoy hubiera habido goleada. En tanto, en mayo de 1968, en el diario Hechos, afirmó: Brasil era una máquina, nos llenaron a pelotazos. Próxima publicación. Capítulo 5. Suiza, 1954. El milagro alemán. Sigue con nosotros en este apasionante viaje. Y por favor, comenta, es muy importante para nosotros.